El país está en alerta roja por la COVID-19 y tal parece que los únicos que no se enteran son las autoridades de salud y las instituciones encargadas de controlar la situación. El Salvador registra desde septiembre el mayor repunte de casos confirmados en el año. Estamos por encima de los 250 casos confirmados cada día, sin contar el subregistro. Y entre el 1 y el 25 de octubre se registró en el sitio oficial a 341 personas fallecidas. Trabajadores de la salud y médicos llevan semanas alertando sobre el colapso hospitalario y pidiendo medidas que eviten la propagación del virus. Mientras, el país se mueve a niveles prepandémicos. La aplicación Onboarding Data registra una normalidad en la movilidad de la población salvadoreña en lugares como restaurantes, cafés, centros comerciales y cines, entre otros, que es incluso mayor que la que teníamos en febrero de 2020, cuando aún no se decretaba la cuarentena obligatoria. Esta normalidad, y tomando en cuenta que en el país ya circulan variantes altamente contagiosas como la Delta, es lo que, según los expertos, tiene en jaque al sistema de salud. Y bueno, a esta vieja normalidad de movimiento se le sumó esto. El gobierno insiste en que la pandemia está controlada y que la vacunación es suficiente para mantener el virus a raya. Pero, ¿realmente es así? Luego de conversar con expertos, analizamos esta estrategia y otros indicadores a continuación. La crisis que actualmente vive el sistema de salud es, digamos, una crisis anunciada que empezó poco antes del 7 de septiembre, fecha en la que el gobierno informó en su sitio oficial de 307 personas confirmadas por COVID-19. ¿Recuerdan qué pasó antes de esa fecha? Un estudio del Centro de Modelaje Matemático de la Universidad Francisco Gaviria reveló que los partidos disputados por la selecta en el Estadio Cuscatlán el 2 y 5 de septiembre fueron el detonante del incremento en los casos. ¿A qué se debe esto? Una de las principales vías de contagio de la COVID-19 es el contacto directo con gotitas o partículas respiratorias exhaladas por una persona contagiada. Una persona que canta o grita genera un efecto aerosol de las microgotas. En promedio, cada microgota que se expulsa al hablar libera alrededor de 1.200 aerosoles. Pero, al gritar, estas partículas se emiten entre 20 y 50 veces más. El ritmo de contagio se incrementa dependiendo del tiempo de permanencia en un lugar. El estudio estima que una sola persona contagiada que haya ido a uno de esos dos partidos pudo haber causado 304 personas contagiadas, enviar a 100 personas al hospital y causar al menos 9 personas fallecidas. Los expertos recomendaron al gobierno suspender los siguientes dos partidos a disputar, pero esto no se tomó en cuenta. El partido contra Panamá no tuvo lleno total, pero las 31,000 entradas destinadas para el partido contra México ya se habían agotado días antes del encuentro. Para ambos partidos se repitió el protocolo de los juegos del 2 y 5 de septiembre. Toma de temperatura, dar alcohol en gel, pedir la cartilla de vacunación con las 2 dosis y, bueno, la firme solicitud de que por favor, los aficionados no se quitaran la mascarilla. Pero estas medidas no eliminan el riesgo de contagio. Los partidos de la selecta no son el único detonante, por supuesto. Los médicos consultados aseguran que también influye la cantidad de personas en bares, restaurantes, discotecas y lugares cerrados. Y la falta de control del cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las unidades del transporte colectivo, entre otras cosas. Vacunación, la gran apuesta. ¿Por qué no es suficiente? La Organización Mundial de la Salud señala que las vacunas contra la COVID-19 no son 100% efectivas. Ayudan a prevenir contagios y hospitalizaciones y, en algunos casos, el deceso de las personas, pero no evitan el contagio ni la propagación del virus.
El Salvador tiene uno de los índices de vacunación más altos de la región, pero todavía no alcanza la meta para llegar a la llamada inmunidad de rebaño. El 25 de octubre, el gobierno registraba 3.738.859 personas con el esquema de vacunación completo. Para la meta, debemos ser al menos 4.5 millones. Según las fuentes consultadas por Focus, el principal problema de apostar todo o nada a la vacunación es que esta no es garantía de evitar contagios y, por lo tanto, no puede evitar que los hospitales colapsen. El otro problema fue haber centralizado desde el inicio la vacunación en San Salvador, principalmente en el megacentro de vacunación. Fue hasta el pasado 6 de octubre que el Ministerio de Salud anunció la vacunación casa por casa y el despliegue de cabinas móviles, además de haber habilitado la tercera dosis para personas mayores de 18 años, aunque hasta ahora la OMS solo recomienda esto para personas o grupos de riesgo. Médicos epidemiólogos aseguran que aunque es positivo agilizar la vacunación en otros grupos etarios, es necesario que esto se haga con base en estudios y que se finalice primero el esquema con las personas vulnerables antes de pensar en las terceras dosis. El actual incremento de los casos es la evidencia de que la vacunación no es suficiente para la contención de la pandemia. ¿Qué debe hacer el gobierno? Profesionales y los mismos organismos internacionales ya le tienen la tarea hecha al mandatario sobre las medidas que debería estar tomando para la contención de la pandemia, además de la vacunación. La restricción de la movilidad es fundamental, pues garantiza que el virus no se propague rápidamente. Asimismo, se deben incrementar las pruebas diarias realizadas por el Ministerio de Salud en busca de nuevos casos confirmados, clasificarlos por zonas y buscar nexos de contagio. Médicos aseguran que el gobierno, ante el incremento, debería estar triplicando el número de pruebas y escalar a 7.000 pruebas diarias. El objetivo es tener datos certeros para que la estrategia esté acorde a la dimensión de la problemática y a la propagación del virus. Si se detectan menos casos, no se podrá dimensionar la problemática a la que se enfrentará el sistema hospitalario. Habrá menos cifras de personas fallecidas y los indicadores se quedarán cortos, lo cual puede llevar a que se subestime la gravedad de la situación, algo que influye negativamente en el relajamiento de las medidas de bioseguridad de parte de la población. En ese sentido, el acceso a la información es fundamental. Actualmente, la mayor cantidad de información relacionada con la crisis sanitaria está clasificada como reservada. Esto luego de que salieran a la luz diversos casos de corrupción relacionados con el manejo de la pandemia. Esto también dificulta el trabajo de académicos y profesionales que buscan datos certeros para entender mejor el fenómeno y poder proponer soluciones. El ocultamiento de información es tal que The Economist, de la Universidad de Oxford, señaló que el subregistro de fallecimientos por la COVID-19 en El Salvador es del 400%. Esto sitúa al país entre los 4 países latinoamericanos con más alto subregistro, junto a Nicaragua, Haití y Venezuela. El miércoles 13 de octubre se jugó el partido de El Salvador contra México, en un estadio Cuscatlán lleno y con aficionados eufóricos que no pudieron ahogar gritos y evitar aerosoles de sus microgotas. Tomando en cuenta los estudios y todos los elementos científicos al respecto, es innegable que desde el primer minuto del encuentro entre la selecta y México, el marcador innegable siempre fue a favor de la COVID-19, algo que lamentablemente confirmaremos en los próximos días.